Bueno, esperen que arrancamos mal, ¿sí? Bien, la idea es trabajar un poquito un video sobre convertido forward, fuente forward, regulador forward, ¿sí? Son distintos nombres para el mismo circuito. Eh, la idea principal es ver un poquito de qué se trata este circuito y, como siempre, ver más que nada las gráficas de corriente y tensión en cada componente. Lo primero a destacar del circuito forward es que si nosotros miramos nuestro circuito de acá para acá, esto se parece mucho a un regulador buck. Regulador que nosotros ya estudiamos bastante, ¿sí? Es un regulador en principio reductor, ¿sí? Donde la tensión de entrada, lo que le faltaría a este circuito sería acá una llave y la fuente, pero donde va a tener el mismo comportamiento que tenía el regulador estudiado previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un tiempo de on, la bobina LX va a almacenar corriente, va a almacenar energía. Parte de esa corriente va a ser para cargar el capacitor C1 y para mantener la carga PO. Y durante un cierto T-off, LX va a querer descargarse y lo va a hacer a través del diodo 2. Es decir, el diodo 2 va a ser el diodo de recirculación de la bobina LX. El funcionamiento del buck es exactamente igual, o sea, esta parte del circuito es el mismo funcionamiento del buck ya estudiado. ¿Qué es lo nuevo que tiene el forward? Bueno, del D1 para atrás, o sea, de acá para allá es lo que nos vamos a centrar principalmente en analizar, ¿sí? No quiere decir que no vamos a darle bola al book de acá. Vamos a hacer los gráficos igual, pero principalmente nos vamos a focalizar en la parte nueva, que es la parte del convertidor. ¿Por qué se llama convertidor estos reguladores? Porque generalmente, si bien nosotros acá pusimos una fuente de continua, también es cierto que puedo armar directo una fuente de 220 volt con con este tipo de fuentes. ¿Cómo hago eso? Bueno, previo a mi fuente de continua, en vez de poner un generador de tensión, lo que se hace es, se coloca directo de los 220 volt de línea, ¿sí? 220, se pasa por un puente de diodos, como ustedes vieron en las fuentes lineales. Perdón, hoy el dibujo está medio, ¿sí? La salida de ese puente de diodo se filtra con un capacitor y esa salida con el capacitor me da una tensión cuasi continua, ¿sí? Una tensión de este estilo, donde si yo hago que este capacitor sea suficientemente grande, el ripple es muy chico y tengo prácticamente una señal constante BI. ¿Está bien? Y una vez que estoy acá, con el transformador yo ajusto las caídas de tensión necesarias para que la fuente regule. ¿Está bien? Entonces, se llama convertidor puntualmente porque yo puedo partir directo de una señal senoidal en 220 volt, cosa que con un regulador no puedo hacer. Con un regulador necesariamente yo tengo que primero bajar la tensión, ¿sí? A una tensión medianamente chica, si se quiere, ¿sí? Una vez que bajé la tensión, ahí rectifico, o sea, paso por el puente de diodos, filtro con el capacitor y a partir del filtrado del capacitor regulo la tensión de línea. O sea, un regulador PUC es el integradito que ustedes usaron en su fuente que armaron en tercer año, por ejemplo. Eso es un regulador. O sea, toma una señal ya de baja tensión, eh, ya rectificada, ya filtrada, y la estabiliza a una tensión de salida. El convertidor, si bien puede trabajar ya con una tensión filtrada y estabilizada, que es el análisis que nosotros vamos a hacer, eh, no es la principal ventaja esa, porque al tener un transformador, no tiene sentido poner un transformador previo para bajar la tensión y filtrar, ¿sí? Entonces lo que se hace es, generalmente, los convertidores ya se trabajan directo en 220
o en tensiones de línea, mejor dicho, se rectifica en tensión de línea, se filtra y a partir de ahí ya se hace todo el proceso de regulación y bajado de tensión. ¿Está bien? Bueno, esto es una pequeña intro como para que entendamos por qué a estos reguladores, o a estos circuitos, mejor dicho, se los llama convertidores. Vamos a borrar esto y vamos a volver a nuestro circuito con la tensión BI. Bien, si nos fijamos, acá tenemos un transformador ideal, ¿sí? Con relaciones E1, N2, N1 y N2, lo cual nos da una relación de transformación N minúscula igual a N1 bobinado del primario sobre N2 bobinado del secundario, ¿sí? Estas dos bobinas simplemente representan un trafo ideal. Recuerden que no hay inductancia acá. No hay bobina que se esté cargando, no hay bobina que se tenga que descargar, ni en el primario ni en el secundario, porque es ideal, ¿sí? ¿Cuál es la inductancia real de mi trafo? Esta, Lm. O sea que si se quiere, todo esto que yo ahora estoy pintando recuadrado, punteado, este es mi trafo real, ¿sí? Y lo del centro es un transformador ideal. Noten que a este transformador real le falta obviamente las resistencias de pérdida primario y secundario y las inductancias de pérdida de flujo disperso, ¿sí? No nos interesa, nosotros las despreciamos porque son pérdidas muy chicas. Pero sí mantenemos la inductancia magnetizante porque es la que va a generar justamente el flujo magnetizante que hace que el transformador transfiera la energía del primario al secundario, ¿sí? Entonces, esta inductancia sí la vamos a tener en cuenta. Bien, entonces, ¿cómo funciona este circuito? Básicamente, ¿sí? Nosotros vamos a tener para un tiempo de ohm, donde tenemos una señal VG durante un tiempo duty por T, esto vale VG, y después vale 0 el resto del tiempo, ¿sí? ¿Qué es VG? La tensión de control del MOSFET. Entonces, durante este tiempo, duty por T, el MOSFET está en T-ohm. O sea que a esto lo llamamos T-ohm. Y a esto lo llamamos T-off. Durante el T-off, el MOSFET es un circuito cerrado. Entonces, la corriente sale de la fuente, ¿sí? Llega a este nodo. Parte de esa corriente se usa para magnetizar al núcleo, o sea, para cargar corriente en el EM. Y otra parte ingresa por el punto homólogo del transformador. Fíjense que acá están marcados los puntos homólogos. Entonces, si la corriente ingresa por el punto, nosotros tenemos acá la tensión del primario, B1, que apunta hacia el punto, por ende la tensión del secundario B2 también apunta hacia el punto. Y como ya vimos en el transformador, si la corriente ingresa por el punto homólogo, sale por el punto homólogo. Al tener la tensión B2 apuntando hacia el punto y la corriente salir del punto, D1 queda en directa. Como que D1 queda en directa, recuerden que para nosotros es un circuito ideal. Entonces esto es un circuito cerrado en el T-ohm. Circula corriente por D1, D2 está en inversa, no existe. Y lo que va a hacer es que se cargue Lx, ¿sí? Lx es la inductancia del buc, es una inductancia física que yo coloco. Entonces, esta inductancia física que yo estoy colocando va a trabajar en modo continuo, igual que como trabaja en el buc. O sea que vamos a ir de una ILX mínima a una ILX máxima. Bien.
Entonces, almacena corriente Lx, parte de esa corriente que circula por Lx va al capacitor y otra parte va a la carga, manteniendo una tensión de salida VO. Todo esto ocurre en el T-ON. ¿Qué pasa en el T-OFF? Bueno, en el T-OFF lo que va a ocurrir es durante el T-OFF, ahora el MOSFET pasa a ser un circuito abierto, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La bobina magnetizante se cargó. O sea, esta inductancia había almacenado energía, había almacenado corriente. Entonces, LM va a querer mantener su flujo de corriente. Como para acá no puede circular la corriente, ¿qué hace? Ingresa por el no punto. Si la corriente ahora ingresa por el no punto, de este lado va a querer salir por el no punto. Al querer salir por el no punto, cuando vuelva, se encuentra con que D1 ahora está en inversa. ¿Por qué? Porque ahora la tensión inducida en LM cambia de polaridad, vale B menos BI. Por ende, la tensión en el primario cambió de polaridad, vale B1. Y la tensión en el secundario también cambia de polaridad, vale B2. Entonces, este diodo que está acá, D1, ahora está en inversa. Con D1 en inversa tenemos un problema. Y es que la corriente de la inductancia magnetizante, que recuerden que no es una inductancia física, ¿sí? No está en el circuito, sino que es parte de mi modelo equivalente, con la corriente de la inductancia magnetizante entrando por el no punto y queriendo salir por el no punto, esta corriente nunca puede circular. ¿Por qué no puede circular? Porque la magnetización del núcleo, ¿sí? Cuando quiere descargarse a través del primario, no puede transferir energía al secundario, porque diodo 1 está en inversa. Entonces, este circuito de forward, así como está, no nos sirve. ¿Por qué? Porque no puedo desmagnetizar el núcleo. ¿Cuál era el problema de no desmagnetizar el núcleo? Que lo vimos con el transformador real. Que si yo no hago que LM trabaje en forma discontinua, o sea, se descargue por completo en algún momento, el núcleo en un transformador común y corriente se satura. Y si el núcleo se satura, el principal problema es que deja de funcionar el transformador como transformador en sí. Y empieza a disipar mucha potencia, pierde rendimiento, todo lo que ya estudiamos en transformador real. ¿Está bien? Entonces, yo siempre tengo que lograr que ciclo a ciclo LM arranque descargada. Y de esta forma, con este circuito así como está, no lo puedo descargar. Por eso, el forward lo que tiene es un transformador con un tercer bobinado, que es este circuito que está acá. Este es el circuito real de un forward. Fíjense que tenemos un tercer bobinado acá en el medio. Perdón, ahí. ¿Sí? Tengo un tercer bobinado que tiene una gran particularidad, y es que el punto homólogo ahora está al revés que el primario y el secundario. ¿Cuál es la ventaja? Durante el T-ON, ¿sí? La corriente sigue saliendo de la fuente, carga LM, entra por el punto N1. Fíjense que acá no puede circular porque D3 está en inversa. O sea que N3 en el T-ON, ¿sí? En el T-ON, vamos a pintar todo lo que es T-ON con este color. N3 en el T-ON es como que no existe. ¿Por qué no existe N3 en el T-ON? Porque cuando quiere circular corriente, D3 queda en inversa. Entonces, se almacena corriente en el M, se transfiere corriente al secundario, D1 en directa, se carga el X, parte del capacitor, parte de la carga. Como vimos
en el circuito anterior. En el T-off, ¿sí? T-off, lo que ocurre es, ahora este transistor es un circuito abierto, LM que se cargó tiene que descargarse, entonces circula su corriente entrando por el no punto de N1. Como vimos, el secundario, este diodo me queda en inversa, entonces no actúa, por acá no hay corriente, I igual a 0. Pero, al entrar por el no punto, la corriente ahora puede salir por el no punto del terciario. Venir por acá, devolver energía a la fuente y regresar a través de D3. Entonces tengo la posibilidad de descargar la inductancia magnetizante a través de la transferencia del bobinado primario contra el bobinado terciario. La característica principal de este regulador es que N1 es igual a N3. ¿Sí? Es decir, el bobinado terciario no genera relación de transformación contra el bobinado primario. Solamente tiene una función característica principal que es desmagnetizar el núcleo, o sea, resetear magnéticamente a mi transformador. ¿Qué hace ese bobinado N3? Lo repetimos porque es importante. Lo que hace el bobinado N3 es generar que mi transformador ciclo a ciclo vuelva a iniciar desmagnetizado. Es decir, vuelva a comenzar como si nunca se hubiese cargado la bobina LM. ¿Sí? Es el encargado de generar la descarga por completo de LM. Bien. Dijimos que de acá para acá la fuente se comporta como un buc. Entonces, nos vamos a centrar primero en ver los gráficos de este lado, de lo que ocurre de este lado. Para eso lo que vamos a hacer es graficar en primera instancia como referencia nuestra señal VG, ¿sí? VG, que es la tensión de disparo. Ya vimos que VG tiene un valor máximo durante un cierto tiempo de encendido y un valor de 0 para el resto del tiempo, ¿sí? Como siempre. Sabemos que este tiempo lo llamamos duty por T, que es el T-on, y que a esto lo llamamos T. ¿Bien? VG. Perfecto. Esa es nuestra referencia. Ahora, por otro lado, nos interesa ver también qué pasa con la tensión de LM. BLM. ¿Y qué pasa con la corriente de LM? Analicemos un poquito esto. Durante el T-on, ¿sí? Ya dijimos, esto es un cable, ¿sí? Esto es un cable, con lo cual, si esto es un cable, este nodo me queda masa, y la tensión en LM vale la tensión BI, que a su vez es la tensión del primario. Es decir, que durante el T-on tengo una tensión que vale BI, ¿sí? ¿Qué pasa en el T-off? Bueno, primero, previo a esto, tenemos una tensión BI en LM y nosotros sabemos, por ley de Faraday, que la tensión en una bobina, en este caso tensión en LM, es la inductancia, LM, por, sería la derivada de la corriente, pero sabemos que si es una tensión continua podemos usar delta. Delta y LM
sobre delta t. ¿Y quién es delta t para nosotros? Y bueno, nuestro delta t es el tiempo que está conectada la bobina. La bobina LM está conectada en principio duty por t. O sea que nuestro tiempo es duty por t. De acá podemos saber que el delta I LM es la tensión inducida, o sea, la tensión aplicada a LM, que es VI, por duty por T, todo sobre la inductancia magnetizante. Es decir, que la corriente en la bobina magnetizante va a tener una rampa, donde este valor que está acá, a acá, es el delta ILM, ¿sí? O sea, es el delta de corriente que hace que se magnetice el núcleo. Bien, ¿qué ocurre en el T-off? Bueno, en el T-off, al quedarme este circuito abierto, la corriente LM se tiene que descargar. Y se va a descargar por una relación de transformación N1-N3 que vale 1. Por ende, tengo el mismo, ¿sí?, delta de corriente con la misma inductancia y la tensión inducida es menos VI directamente. Entonces, mi bobina pasa ahora a tener una tensión de menos VI. Menos VI. Recuerden que es negativo porque es tensión inducida para poder descargar la corriente. Ahora, esa tensión de menos VI genera que el tiempo de descarga de mi bobina sea exactamente el mismo que el de carga. Entonces, ILM se va a descargar el mismo delta de corriente en el mismo tiempo. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? Bueno, y el resto del tiempo la bobina magnetizante ya está, ya se apagó. Entonces, se queda en cero. Y la tensión, también vuelve a cero. Porque ya descargó toda su energía, entonces no hay tensión inducida. Esta bobina claramente, esta inductancia, está en modo discontinuo. Y este es el punto T. Una vez que estamos acá, volvemos a funcionar el ciclo, ¿sí? Entonces desmagneticé por completo. Lo cual nos da una pauta muy importante del regulador forward, y es que para que LM siempre esté en modo discontinuo, o sea que cuando yo estoy en un nuevo ciclo arranco con el transformador desde cero, o sea con la bobina magnetizante descargada, el duty, ¿sí?, el duty no puede superar el 50%. Duty siempre es menor o igual a 50%. Esto es muy importante, ¿sí? Si yo supero el 50% de duty, tengo un problemón porque la bobina se carga durante un tiempo que después cuando yo quiera descargar no lo va a tener. Porque necesita el mismo tiempo para cargarse que para descargarse. Entonces, si yo tengo un duty más grande que el 50%, no llego a descargar del todo la bobina y saturo el núcleo. ¿Ok? Bien. Lo otro a tener en cuenta, ¿sí?, es que si yo miro la tensión que se tiene que bancar el MOSFET, ¿sí?, el MOSFET en el apagado, me queda este punto, esta masa, ¿sí? Recuerden que acá tengo una masa yo. Y este punto me queda BI de esta fuente más BI de esta fuente, de la tensión inducida de LM. Es decir, BDS máximo tiene que ser igual a 2
por la tensión de entrada. ¿Por qué es esto? Porque es la BI de la fuente más la BI por la LM, ¿sí? Inducida si quieren. Entonces es importante saber que este transistor ya no es como en el book que tenía que soportar BI, o BI menos BO, mejor dicho, en el book, ¿sí? Este transistor en el forward tiene que poder soportar dos veces la tensión de entrada, ¿sí? Que si estoy trabajando con una 220 rectificada y anda cerca de los 311 volts, este MOSFET, o sea, este MOSFET va a tener que soportar 600 volts de caída. Estamos hablando de un transistor bastante poderoso, bastante grande, ¿sí? Respecto a la corriente, ¿qué podemos decir respecto a la corriente de este transistor? Bueno, fíjense que si yo hago la gráfica de la corriente, vamos a tirar otro juego de eje, ¿sí? Eh, ponemos así, ponemos IQ y a este transistor lo llamamos Q1, ¿sí? Fíjense una cosa, este transistor por acá circula la corriente ILM más la corriente del primario, ¿sí? Y la corriente del primario, durante el TON, ¿sí? Es la corriente del secundario, o sea, ILX, ¿sí? Pero llevada al primario. No perdamos de vista nunca que B1 sobre B2 igual a I2 sobre I1 igual a N minúscula. Y N minúscula sabemos que era N1 sobre N2. Bien, entonces, de acá nosotros sabemos que I1 es I2 por N2 sobre N1 o sobre N, ¿sí? Entonces, la corriente del transistor va a tener la forma ¿sí? De Lx más la rampa de ILM. O sea que este valor que está acá, este valor que está acá es ILX sobre N más delta ILM. ¿Está bien? O sea, tengo la corriente que va desde la ILX mínima, que es cuando delta ILM se vació, hasta ILX máxima sobre N por delta IL. ¿Por qué sobre N? Porque tengo que verla en el primario. ¿Está bien? ¿Qué pasa después? Bueno, durante el T-off, la corriente del transistor se va a cero. Este valor que está acá es ILX sobre N. ¿Sí? Valor máximo, valor mínimo. Bien, esto desde el punto de vista del forward en sí. ¿Sí? El resto, el resto de los gráficos son los mismos que el book. El resto de los cálculos son los mismos que el book. Lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que la tensión de entrada del book
va a ser la tensión B2. Entonces, nuestra tensión de salida, BO, va a ser la tensión B2 por el duty. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lx va a haber en el TOM, va a haber B2 menos BO. Eso es BLX. Y en el TOF es menos BO. Si hacemos el mismo balance de áreas que hacíamos siempre, porque estamos en modo continuo, ¿sí? Hacemos el mismo balance de área, porque estamos en régimen permanente, vamos a llegar a la expresión del book, que era que la tensión de salida es la tensión de entrada por el duty. Y B2 es la tensión de secundario. ¿Cómo calculo B2? Bueno, la tensión de salida va a ser B1 sobre N minúscula por el duty. Del mismo modo, ¿sí? Reemplazando todos los lugares donde diga BI poniendo BO, B2 o poniendo B1 sobre N, tengo todas las fórmulas de inductancia mínima, de capacitor de salida y las gráficas correspondientes a el buco. ¿Está bien? Les queda como trabajo a ustedes terminar las gráficas que faltan del forward, que son todas las correspondientes a LX, a C1 y a la corriente de D2. La corriente de D1 es simplemente la corriente del X durante el tiempo de O. Bien, bueno, vamos a cortar acá, así tampoco se hace súper largo el video. Me importaba principalmente remarcar los efectos del forward, explicar por qué el tercer bobinado, cuál es la función, ¿sí? D3 obviamente trabaja solamente en la desmagnetización, ¿sí? O sea, en este tiempo de acá. D1 trabaja solamente en el TOM para transferir la energía. Y lo que es muy importante tener en cuenta es que en un transformador la transferencia de energía es instantánea, ¿sí? Es en el mismo ciclo. En el mismo tiempo que la corriente entra por el primario, ya está saliendo por el secundario. Y en el TOF, en el mismo tiempo que la corriente entra por el primario, ya está saliendo por el terciario, ¿sí? Es una transferencia inmediata. Esta va a ser una principal diferencia que tiene el forward con el flyback, que es el siguiente convertido a estudiar. Vamos a ver que el flyback, si bien tiene un transformador, ese transformador no se comporta como el transformador que estamos viendo acá o que vimos como transformadores ideales. Bien, bueno, espero que les sirva el video como para terminar de aclarar lo que estuvimos viendo en clase. Les mando un abrazo.